Quien quiera afectar el desarrollo de un país en la reactivación frente a un desastre natural como una pandemia, solamente puede tener una actitud apátrida, que no merece nada distinto al rechazo colectivo. Nos preocupa que en Colombia, por ideales políticos, por agendas políticas, se promuevan marchas, se promuevan mingas, se promuevan paros que congregan más de 6.000, 8.000 y 10.000 personas, que no solamente no guardan los protocolos de bioseguridad, sino también ningún tipo de norma higiénica. Doctor Tobón, desde Manos Limpias, ¿qué se debe hacer para la educación en Colombia? Vea, la escalera de ascenso social más democrática, más sana, que debía tener un país es la educación, ¿cierto? La educación es un factor que sirve o debería servir para nivelar las aspiraciones de las personas. Para amortiguar la desigualdad. Sin embargo, la educación en nuestro medio es un desastre. La educación a nivel municipal es manejada por los alcaldes, a nivel departamental por los gobernadores y a nivel nacional por el presidente de la República y su ministro de Educación. ¿Qué hay? La educación pública superior vive en ascuas porque el gobierno no entrega los recursos suficientes. Solamente ahora, cuando empezó el gobierno de presentador de televisión, los estudiantes se rebelaron y obtuvieron unas promesas serias. Todas las promesas de Duque están escritas en el agua. Sí, todas están escritas en el agua. Se borran inmediatamente. No cumple nada. Entonces, lo que hay que hacer es destinar recursos suficientes para que en Colombia no haya 400.000 o 500.000 estudiantes en educación superior, en la educación pública, sino 2 o 3 millones. Que la universidad, por ejemplo, tecnológica de Pereira, de su universidad, que no sé cuántos estudiantes tiene. ¿Cuántos tiene, Jorge Correa? Debe tener 30.000. Que tenga 100.000. Eso es lo correcto. ¿Y quién debe pagar? El Estado. El Estado, ¿cierto? Pero es que aquí no hay dinero sino para subsidiar y financiar a los grandes capitalistas que tienen negocios con el Estado y que pagan las comisiones para que le den los subsidios. Entonces la educación debe ser pública y gratuita, fíjate bien, en todos los niveles. Pública y gratuita. Los estratos 1, 2, 3 y 4 no deben pagar educación. El Estado la debe pagar. 1, 2, 3 y 4. Y los 5 y 6 pues deberían pagar en las mismas universidades públicas unas tarifas manejables, porque en la universidad privada es un vulgar negocio, como cualquier empresa capitalista. Eso es lo que es la educación privada, ¿cierto? Muchas de ellas están en manos de religiosos y universidades pues, donde estudian la élite del país, como por ejemplo los Andes, la Javeriana. Y los más pudientes de todo pues van a estudiar al exterior, ¿cierto? A Harvard y a MIT, las grandes universidades norteamericanas en Boston. La educación hay que nacionalizarla también, ya van 2 renglones, la salud y la educación. Pero con Duque, que es un farandulero, entonces nombró ministra una muchacha, como decimos aquí en Antioquia, pispita de ojo. Y entonces ella sale muy arregladita, por cada mes, 2 meses, ella no sale mucho, a decir que hablar un lenguaje técnico que no conduce a nada. En esta pandemia, por ejemplo, la educación a nivel municipal y departamental y nacional se dijo que era una educación virtual. Ni siquiera los sectores unidos tienen un computador para recorrer, es una farsa. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Los muchachos, ¿cómo hacían para hacer las tareas? Eso es una farsa. Lo que tenían que hacer era
entregarle los implementos. ¿Quién? El Estado. El Estado. No lo hizo. No creó los centros de acopio de esas cosas. No los creó. Entonces, todos son mentiras, todo es demagogia. La educación debe ser una obligación del Estado y debe cumplirla, y en el movimiento social en que estamos vamos a exigir eso, educación pública gratuita en todos los niveles. Bueno, doctor Tobón, una cosa elemental. Este presidente de Colombia se dedica a hablar una cantidad de cosas que no tienen sentido, como lo que acaba de decir, que la relación con los Estados Unidos es bicameral y bipartidista. ¿Qué podemos decir respecto a eso? Vea, José Correa, este muchacho, porque es muy joven, no sé cuántos años tenga, si 42, 43, me puedo equivocar en un año más o menos. Ese muchacho es un irresponsable. Sí, es un muchacho juguetón e irresponsable. Ignorantón. Sí, ignorantón como son casi todos los de ese movimiento. Y dice cosas a lo que le venga a la cabeza, ¿cierto? Porque él es como un animador de televisión, ¿cierto? Hablando. Y nada sustancial. Él se la jugó toda por Trump, y eso fue público. Y están tratando de mover votos en la comunidad colombiana en la Florida, particularmente, y no sé qué tanto en Nueva York. Se la jugaron. Eso es creer que no hay una acritud en el enfrentamiento y una disputa muy intensa en los Estados Unidos entre el Partido Demócrata y el Republicano. Y no creo que los demócratas sean incondicionales de Colombia. Ayer salió Clinton a decir que invirtieran en Colombia. Una charla de Clinton se paga en dólares y él no lo oculta. En la única parte donde no paga porque uno habla es en Colombia, que todo el mundo lo llama a uno para que dicte conferencias gratis. Eso es un paréntesis. Entonces, ayer salió a decir que invirtieran. Póngale la firma que eso el gobierno colombiano le pagó. Y eso duró 3 minutos, o minutos, ¿cierto? No hay almuerzo gratis. Entonces, creer que los demócratas, los senadores sobre todo, van a seguir, en caso de que gane Biden, muy felices con la actitud de Colombia, no creo. Tampoco creo que vayan a romper relaciones, pues ni mucho menos, pero le cambia el sol que lo alumbra a este bailarín de calidades. Él no mide las consecuencias de nada, porque no es capaz de abarcarlas, ¿cierto? Y el tipo está obsesionado junto con Carrasquilla, el dinero, ¿cierto? Entonces, lo que dijo fue una tontería. Sí influye, se la jugó toda por Trump, y eso le puede salir caro a Colombia en desertificaciones, en falta de ayudas, vienen cambios de embajadores, en fin, una cantidad de cosas. Y él tendría que acomodarse a eso. Si gana Trump, él se siente envalentonado, va a aumentar la represión, va a aumentar el alejamiento cada vez mayor de los girones, de los pedazos de democracia que tenemos. Pero si gana Biden, el hombrecito va a tener que acomodarse. Él es un líquido, él sí se acomoda, pero ya a quién le cree, es que a él no le cree nadie. Yo creo que no le cree ni la señora. Entonces, lo que dijo es mentiras. El tipo es un súper mentiroso. De 10 cosas que dice en el día, 11 son mentiras. Entonces, yo lo que tengo para decir es eso. Se la jugó toda con Trump. Y si Trump gana, pues le va bien. Y si Trump pierde, y tampoco bien, porque Trump no tiene amigos. Al otro día puede estar encima de él dándole palo. Pero si ganan los otros, creo que se dañan un poco las relaciones, no para ruptura ni mucho menos, pues, pero se dañan. Eso es lo que tengo que decir. Lo condicionan de otra manera. Correcto. Bueno, doctor Tobón. Condicionan de otra manera. Ahora tenemos en materia en lo local esa tragicomedia colombiana, donde la gente se reclama de todo. Tenemos el problema ahora de Electricaribe con Ríos Velilla, ya ha metido el que era socio de los Nule, que me llaman de Barranquilla y me dicen que tienen que ver con los Char.
el asunto con EPM, la entrega de eso, entregarles la cartera y a entregarles 1.200.000.000.000 de pesos, y esta gente no hemos demostrado cuál es el capital que va a invertir, porque van a trabajar con la tarifa, con la plata que la gente pague. O sea, aquí todo es con la cédula, todas las concesiones que se entregan de servicios públicos en Colombia, pero eso somos una tragicomedia porque nos dedicamos a las manifestaciones y no hacemos el reclamo exacto de lo de Odebrecht, Reficar, todas las grandes pérdidas que hemos tenido en Colombia para recuperar lo perdido. ¿Qué nos puede esperar de todo esto, doctor Tobón? No, vea, sí, es que el gran problema colombiano es que el pueblo se ha ido habituando, ha ido naturalizando la corrupción. Y no hay como una indignación con eso, ¿cierto? Sino que la gente dice, si se dejó coger, qué tan pendejo, ¿sí? Eso es muy grave, eso hay que revertirlo, pero eso no es fácil. Le quiero decir lo siguiente, lo del Picarí es un descalabro gigantesco, un atraco a mano armada de parte de esas empresas españolas que son muy ladronas, no me canso de decirlo. Tener negocios con los españoles es una fatalidad. Es una fatalidad. Entonces, el gobierno ha tenido una política errática, el gobierno nacional con eso. Segundo, en la costa atlántica, por razones sociales, la gente tiene la cultura del no pago y se pegan de las instalaciones, se roban la energía, mucha gente, por necesidad, algunos por necesidad, otros por tramposos, etcétera. Eso no va a ser fácil el cobro de eso. Tengo entendido que las referencias de la gente de Pereira, que tiene una de las concesiones, son muy malas, porque si uno tuvo negocios con los nulos, no puede ser honrado. Sí, así de sencillo lo digo, no puede serlo. Y respecto a empresas públicas, todos sabemos que eso estuvo en manos del GEA, que el alcalde que se demoró mucho, muy extraño, se demoró mucho para moverlos, porque cuando llegó los dejó, ¿cierto? Elemental, querido Watson, algo pasó y a lo mejor nunca se sabrá, decide adquirir la otra parte del servicio. Y si no estoy mal, de Córdoba, Cesar, parte de Magdalena, no recuerdo qué otra cosa. Guajira. Le cuento una cosa, puede que el negocio sea un descalabro para las empresas públicas, más de los que tiene. Ojalá que no, y ojalá que por el bien de la gente de la costa atlántica el servicio se pueda prestar, pero que es unos gastos muy gigantescos poner en funcionamiento eso. Como todo en Colombia, aquí los servicios públicos no deben seguirse privatizando, que eso es un negocio que han empleado todos desde la época de César Gaviria, con el ministro comisionista Gómez, a ver las comisiones, vamos a privatizar esto. Y un codicioso, un tipo con un apetito de capital como Carrasquilla y Duque, están enloquecidos bregando a seguir privatizando cosas. La consigna es volver a lo público. En consecuencia, la clave es que los servicios de luz, agua, energía, etcétera, los servicios públicos y los de salud sean prestados por el Estado. Eso es lo que le tengo para decir. Muy oscuro el negocio del Caribe y el gobierno no ha hecho nada distinto a meterle plata a eso y sacar las castañas de esas empresas españolas. Doctor Tobón, y nos quedan faltando muchos capítulos de esta tragicomedia para poder medio entender lo que está pasando en el país. Sí, claro, faltan muchos capítulos. Es que y ahora con los efectos de la pandemia, recesión, no es fácil, no va a ser fácil la recuperación. Se han acumulado demasiados problemas y no hay un navegante experto, un capitán de barco para dirigir eso en esta tormenta. Este muchacho está haciendo zozobrar la nave hace mucho rato. Obviamente, cuando esto ya se esté hundiendo, él coge el bote salvavidas y se larga con Carrasquilla a un paraíso fiscal. Esa es la historia de este país. Eso es lo que tengo para decirle, Jorge, y muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, doctor Tobón, muy amable.
Chao.